Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Libra. Cariño, ten mucho cuidado con las estafas, ¿vale? Por los comentarios de YouTube no estoy entregando lo que es número personal. Lo único que van a encontrar en la descripción de cada lectura es un correo si le interesa lo que es una lectura personal. Muy bien, mi querido Libra, suscríbete, empezamos, cariño. Voy a sacar lo que es una carta del oráculo, corazón. Vengo con fuerza, ¿vale? Nos dice, el número 44, el pensador, cariño. Siento, mi querido Libra, como que estás reflexionando si lo que tú tienes actualmente es verdadero, si lo que tú tienes actualmente es real. No vaya a ser, corazón, que a lo mejor estás en una relación o en un compromiso que no te llena lo que es al 100%, cariño. El otro mensaje también que te puedo decir, no sé por qué siento como la energía del Papa. Entonces, puede ser que muchos de ustedes se preguntan qué va a ser de su vida de aquí a un futuro o con qué persona vas a estar de aquí a un futuro. Es como que todo este tiempo, cariño, de repente solamente has estado besando sapos, cariño, y no encontrabas lo que es una persona real, ¿vale? Siento que muchos de ustedes quieren algo real, una persona verdadera, un amor real. Quieres rodearte con personas buenas también. Ya estás cansado posiblemente o cansada de estar rodeado, cariño, de personas que solamente están de paso y que no te entregan algo verdadero. El número 44 nos dicen, busca lo que es en numerología. Yo lo que siento, Libra, me dicen las energías, paso a paso vas a encontrar lo que es tu camino, ¿vale? No te desesperes, siento que por el momento las cosas que tú estás haciendo, lo estás haciendo bien, cariño. Lo estás haciendo bien, pero es muy importante que llegado el momento, pues simplemente tomes una decisión, qué es lo que quieres para ti, ¿vale? Pero por el momento lo estás haciendo bien. Lo único que yo siento, Libre, es como que necesitas algo real, necesitas algo verdadero. O estás en pareja y no estás conforme con esa persona, o posiblemente, mi querido Libra, puede ser que me diga, Richard, amo a una persona, pero por circunstancias de la vida, vosotros están separados, ¿vale? Te enseño la carta del oráculo, cariño. Vamos a ver, carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Carta guía, carta consejo para mi querido Libra. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta del mundo, corazón. Necesitas que las cosas pasen ya. Es como que estás en una etapa de ansiedad, de angustia. Necesitas posiblemente que un trabajo se concrete, necesitas que una persona se ponga en contacto contigo, necesitas casarte, necesitas realizarte también. La carta del mundo, mi querido Libra, posiblemente hay algo que te está atormentando y de repente tú quieres cerrar ese ciclo, cariño. Quieres de repente poner punto y final ya. Algo como que quieres liberarte, cariño. Quieres liberarte. Muchos de vosotros posiblemente también están lidiando con un Virgo, me dicen, ¿vale? Un Virgo. Pero sobre todo, Libra, como tenemos lo que es la carta del mundo me dice, haga lo que hagas, al final vas a salir exitoso y exitosa. Porque la carta del mundo, cariño, es éxito, corazón. Muy bien, voy a sacar lo que es signos aparte de Virgo, Capricornio, Leo, me sale Tauro. Cierras con un Tauro o con un Virgo, cariño. La carta de la sacerdotisa. Voy a darte lo que es iniciales. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver, corazón. Iniciales. La letra L y la letra G de gato y de gata techera. Vamos a ver qué nos dicen las energías. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver, cariño. Me dicen, mira, es que es muy curioso, Libra, porque ya desde un principio yo siento que tú estás buscando algo real. Siento que muchos de vosotros necesitas encontrarte o necesitas buscar a tu alma gemela, cariño, porque mira esta figura. ¿Ves, corazón? No sé por qué siento, Libra, que tú no estás conforme en una relación o no estás conforme cómo estás llevando tu vida. O a lo mejor de repente, yo que sé, te has comprometido con una persona que no amas al 100% y estás pensando en otra energía, cariño, en otra energía. Necesitas sentirte prácticamente realizado, realizada. Necesitas tu complemento, Libra. Vamos a continuar, ¿vale?
Siento que muchos de vosotros están buscando a la persona ideal, el trabajo ideal, el proyecto ideal. Necesitas encontrarte contigo mismo. Quiero que cierre tus ojitos. Todo lo que nosotros visualicemos con el palo de lluvia es un mensaje que Dios y el universo te quiere entregar. Empezamos, cariño. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Libra. Muy bien, corazón, muy bien. Yo lo que siento, Libra, cariño, siento que tienes una inconformidad en tu vida. A lo mejor de repente estás con una persona que es muy buena, que es muy bueno, pero que lamentablemente te falta algo, cariño, te falta como ese puntito de sazón para que tú te sientas realizado o realizada. Puede ser que muchos de vosotros están con una persona con la cual no te sientes bien, a lo mejor de repente no te valora, a lo mejor de repente no te da lo que es tu lugar. Y el otro mensaje también que te puedo dar, mi querido Libra, muchos de vosotros están en un compromiso y posiblemente ese compromiso fue como un escape para ti, cariño. Tú no quieres al 100%. No digo que no lo quieras algo, lo quieres algo. Pero es como que me dice Richard, a veces siento que hay algo que me está esperando, a veces siento que hay algo más, a veces siento que no es mi alma gemela o mi llama gemela. Estás un poco inconforme, cariño, un poco inconforme. La otra imagen que yo he visto, mi querido Libra, es una torre muy grande. Puede ser que muchos de vosotros a lo mejor de repente les separa la distancia, puede ser que a lo mejor extrañas la casa, extrañas la familia o extrañas a una persona que está fuera de tu entorno, fuera de casa, fuera de tu país. No todo tiene que ser pareja. A lo mejor me dice Richard, extraño a mi hijo que está afuera, extraño a mi madre, extraño a mi mundo, extraño a mi familia, mi entorno. Puede ser esto, ¿vale? Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. A lo mejor de repente hay un grupo que me dice Richard, extraño una persona con la cual había química, pero en estos momentos no tenemos contacto. A pesar que a lo mejor de repente tú ya tienes lo que es una familia, tienes lo que es un hogar, tú extrañas a una persona con la cual había mucha química, Libra. Mucha química, ¿vale? Pero por X motivos, vosotros se han separado o no tienen contacto. Siento que tú estás buscando algo real. Siento que tú me dices, Richard, necesito encontrar mi camino, necesito encontrar mi paz. Siento esto, ¿vale? Como que quieres hacer ahora las cosas bien, cariño. Vamos a ver qué nos dice el tarot urbano. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Que Dios universo me ayude, mi querido Libra. Vamos a ver. La carta del carro, cariño. Te noto también como que quieres hacer viajes, cariño, ¿vale? Quieres hacer viajes ya sea de repente por placer, ya sea de repente para encontrarte con una persona, o posiblemente tú estás lidiando con una persona del signo Cáncer también. O el gran amor de tu vida está lo que es en la distancia, Libra. En la distancia. Es muy importante, corazón, que sigas tu corazón, que sigas tu intuición, cariño. Esa vocecita interna que te está diciendo, ahora es momento de ponerme en contacto con esta persona, ahora es momento de hacer este proyecto, ahora es momento de viajar, ahora es momento de realizarme como persona. Tienes que hacer caso de tu intuición, porque la carta del carro representa lo que es al signo Cáncer, la intuición, la familia, pero también representa viajes y rescate. Rescate. Tienes que hacer caso de lo que te dicte tu corazón, ¿vale? Voy a cambiar de mazo, cariño. Vamos a ver qué me dice en el tarot TV Series. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude para mi querido Libra. ¿Qué me dice en el tarot TV Series? Tenemos lo que es la carta del As de Espadas. Es como que tú me dijeras, Richard, si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera tener una oportunidad para poder hacer lo que yo siento, para poder demostrarle que estamos hechos el uno para el otro, tú necesitas una oportunidad, cariño.
Vamos a suponer que tú me dices, Richard, nosotros terminamos por una discusión, por celos o por distancia. Tú de repente te encerraste en lo que es en tu mundo. Esta persona se cerró lo que es en su mundo. Pero tú ahora dices, me gustaría una oportunidad. Me gustaría saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa. ¿Aún tiene sentimiento por mí? ¿Aún se puede rescatar esta historia? La carta del juicio. La carta del 9 de oros, cariño. Yo siento, mi querido Libra, que tú vas a tener esa oportunidad, porque tenemos lo que es la carta del juicio en cualquier aspecto de tu vida, sea amor, sea trabajo, sea proyecto. Siento, Libra, que hay una persona que quiere saber de ti. Siento que hay una persona que quiere ponerse en contacto contigo. Es una persona que en su momento te habló de sus sentimientos o de los proyectos, cariño. Pero por X motivo vosotros se han mantenido distanciados. Esta persona, si tú me dices, Richard, de la escala del 1 al 10, ¿cuánto me ama? Esta persona está en lo que es en el 9, cariño. Todavía su amor es intenso por ti. Todavía los sentimientos por ti es intenso, mi querido Libra. Y va a haber una oportunidad de que vosotros dos vuelvan a coincidir otra vez. Va a haber una oportunidad, ¿vale? Porque tenemos la carta del juicio. Vamos a ver qué nos dice el tarot del anillo. Que Dios Universo me ayude. Quiero saber la energía de ellos o de ellas. Quiero saber la energía de ellos o de ellas. Te está pensando, cariño. Te está pensando esta persona, mira. Pero ¿sabes qué siento, Libra? Siento que este chico o esta chica está siendo como muy mental. Está siendo de repente un poco también frío o fría, ¿vale? Porque a pesar que esta persona te piensa, a pesar que esta persona te añora, te recuerda, veo que no se pone en contacto contigo, pero hay un dolor, hay una tristeza aquí. Siento, mi querido Libra, que este chico o esta chica simplemente le detiene su orgullo o tiene miedo quizás de repente a que tú lo rechaces o lo dejes pasar, cariño, pero te piensa, corazón. Tienes lo que es el hilo de la vida, cariño. Con esta persona no ha sido un encuentro por casualidad. No es que tú de repente has conocido a él o a ella por casualidad, no. Y tú, mi querido Libra, tú has sentido que es especial. En algún momento, en alguna etapa de tu vida, con esta comunicación, tú has sentido que ha sido especial. A lo mejor de repente vosotros tenían los mismos gustos, a lo mejor de repente vosotros tenían los mismos sueños, o simplemente, corazón, cuando vosotros dos se juntaban, había mucha química, había mucha armonía. Es como que los sentimientos de este chico, de esta chica era verdadero, tus sentimientos también, pero algo, porque salió lo que es la carta de la torre, la imagen de la torre, algo le bloqueó a vosotros. Vamos a continuar, corazón. Vamos a ver qué nos quieren decir para solteros y solteras, ¿vale? Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra, solteros y solteras. Vamos a ver. Esta carta. Mi querido Libra, ¿sabes qué siento, solteros y solteras? Siento que hay una persona que quiere conquistarte. Siento que hay una persona que quiere llegar a ti. Esta persona inclusive de repente hace cosas para llamar tu atención, pero como a lo mejor de repente tú vas de diva o vas de divo o simplemente estás distraído o distraída, no te das cuenta, cariño. Hay una persona que intenta llamar tu atención. Hay una persona que intenta agradarte. Hay una persona que te busca el habla, pero tú lo ignoras. ¿Qué está pasando? Este chico o esta chica, cariño, si tú le das lo que es una oportunidad, tenlo por seguro que va a ser el gran amor de tu vida, cariño. Porque esta persona, sus sentimientos son reales, corazón. Entonces, mira, y tengo la torre, cariño, otra vez, la torre. Siento, mi querido Libra, que tú estás dejando pasar oportunidades en tu vida y estas oportunidades, cariño, lo bloqueas tú, Libra. Puede ser miedos, puede ser inseguridades, puede ser que a lo mejor te cuesta empezar otra vez, puede ser que a lo mejor me dice Richard, no quiero dejar lo que tengo, etcétera, etcétera. Siento, mi querido Libra, que ellos quieren abrazarte, quieren pachucharte, quieren decirte, te amo, corazón. Entonces, mi querido Libra, despierta, ¿vale? Despierta.
Mira, corazón, como yo siempre digo, el no ya lo tienes. Tienes que ir en busca del sí. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, tú me dices a mí que me ama, que me quiere, que me piensa, pero este chico no me dice nada. Ya te he dicho que esta persona se porta frío o fría contigo. Entonces, cariño, salúdale, escríbelo, dile algo, corazón. Insiste, ¿cómo estás? Para que este chico o esta chica confíe otra vez en ti o simplemente para que se dé cuenta que tú eres el gran amor de su vida, corazón. Pero si tú de repente estás distanciado, la otra persona está distanciado, pues entonces, cariño, al final eso es como una flor, como una semillita. Si tú no vas regando poco a poco, al final no va a salir el brote, cariño. Al final no va a salir la planta. Entonces, mi querido Libra, te recomiendo que empieces también tú a ayudar a las energías. Vamos a ver economía, que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude para mi querido Libra. Tenemos lo que es la carta de la sota de oro. Tiene muchas ideas, tiene muchos planes, cariño. La carta también del 10 de espadas, pero tienes un problema tú. Richard, ¿qué? Vamos a ver. Tú tienes muchas ideas buenas, cariño. Tienes muchas cosas en tu cabeza, pero ¿sabes cuál es tu problema? Que no lo aplicas. No lo aplicas, cariño. Es como si tú fueras de repente, yo que sé, más inteligente que Einstein, cariño. Pero sin embargo, te mantienes encerrado en lo que es en tu casa. No lo aplicas. A lo mejor de repente eres una persona que se lo sabe todo del mundo, toda la historia del mundo. Y a lo mejor deberías ser rico, cariño. Haces un canal de YouTube hablando de historia y te forras, te vuelves millonario, cariño, pero no lo haces. No lo aplicas, corazón. Entonces, hay algo que tienes ahí, esa parte negativa. Te recomiendo que des el gran salto, cariño, ¿vale? Tienes miedo a fracasar, tienes miedo a la burla, tienes miedo a todo, cariño. Corazón, deja a un lado los miedos, las inseguridades. El que no arriesga, no gana, mi querido Libra. No gana, ¿vale? Muy bien. Richard, ¿hay música? Sí, corazón, hay música, pero lo voy a hacer rápido, ¿vale? Tú has escuchado la música de Carla que dice... Me invito a bailar un hombre, tururum. Yo acepté bailar gustosa, tururum. Pero en una vueltecita, tururum, me propuso una cosita. ¿Qué cosa, cariño? Yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, yo era de pocas palabras y era muy insistente. Y yo le dije, ¿qué pasa? Yo soy mujer decente, era de pocas palabras, pero muy insistente. Esa indecorosa proposición, no lo vuelvas a hacer, que si tú le intentas, ¡ay! Sí, yo creo que voy a caer, cariño. ¿La has escuchado? No, búscalo en YouTube, ¿vale? Entre mi falda y tu pantalón, entre mi falda y tu pantalón, la cumbia canta su canción. Paito pa' aquí, paito pa' allá, paito pa' aquí. ¡Qué indecorosa proposición! Te lo dice Carla, cariño, ya está. Por Dios, las características que se me va la hora. Porque luego me dicen, Richard, ¿qué pasa que en los otros signos cantas y en mi signo no? Entonces tengo que hacer ridículo en los 12 signos, cariño. Ay, por Dios. Las características. Vamos a ver. Que Dios Universo me ayude, que Dios Universo me ayude, Libra, que Dios Universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 4 de espadas. Siento que hay una persona en la distancia que te piensa, que te extraña, que te añora. Tiene lo que es el hilo de la vida. A lo mejor de repente tú tienes tu historia y esta persona también tiene su historia, pero jamás dejó de pensarte. La carta del 7 de bastos. Tienes una conexión muy fuerte con una persona con la cual de repente vosotros coinciden lo que es en el gimnasio, centro deportivo o de repente trabajaron juntos. Esta persona físicamente está muy bien, es muy espiritual. Puede ser elemento fuego como también puede ser de cualquier otro elemento. Piel blanca, piel trigueña. La carta del 5 de copas. Hay una persona que te pide oportunidad. Hay una persona que te dice, por favor, dame tiempo. Voy a cambiar. Voy a ser diferente, cariño. Pero cada vez que tú le das lo que es una oportunidad, este chico o esta chica termina otra vez estropeando esto, cariño. Entonces, toma lo que es una decisión. Piel blanca, cabello negro. Puede ser también moreno o morena. Viven cerca de la costa, cerca del mar. La carta del 10 de espadas, cariño. Hay una persona que a lo mejor está como muy frío o muy fría contigo. Esta persona puede ser de piel blanca como también puede ser muy moreno o muy morena, trigueño o trigueña. Esta persona, cariño, está esperando que tú te pongas en contacto. Siente que a lo mejor de repente
la persona del error ha sido tú. Entonces, por eso que te ignora, cariño. Necesita que tú te pongas en contacto, mi querido Libra. A lo mejor de repente viven cerca de la costa, cerca del mar, en una isla o cerca del Mediterráneo también. ¿Por qué no? ¿Vale? Bendiciones, mi querido Libra. Gracias por tu apoyo, corazón. Siento, Libra, que es una semana o es un mes de reflexionar, de saber qué es lo que quieres en tu vida, a dónde va tu vida. Entonces, tienes que tomar decisiones, ¿vale, cariño? Siento que tienes que buscar algo que realmente te hace feliz. Hasta la vista, Libra. Sé feliz.